En 1926, un inventor francés obtuvo una patente para un dispositivo que triplicaba los rendimientos agrícolas. No se utilizaban productos químicos ni maquinaria pesada, solo cobre y zinc, extrayendo energía tanto del cielo como del suelo. Un comité del gobierno británico pasó casi 2 décadas revisando los resultados, solo para marcar cada informe como no apto para publicación y sellarlos bajo llave en una cámara acorazada. Los dispositivos desaparecieron. El nombre del inventor fue borrado de las revistas científicas, pero las patentes permanecieron. Las leyes de la física nunca cambiaron. Durante la próxima hora, veréis exactamente qué fue suprimido y por qué. Estas son 4 ciencias olvidadas expuestas una a una. Esta es la física prohibida de la jardinería. Justin Christofleau no era un hombre famoso en el mundo de la ciencia. Era un agricultor, un experimentador y un persistente manitas nacido en Francia en 1865. A principios de la década de 1920, llevaba décadas persiguiendo una sola idea: que las plantas podían prosperar no solo gracias a los nutrientes del suelo, sino a una energía invisible extraída de la atmósfera. Dedicó su vida a construir dispositivos inusuales, varillas de metal, espirales y antenas, apostando su reputación por unos resultados que desafiaban la ortodoxia agrícola. El 26 de octubre de 1925, Christofleau presentó una patente en Suiza para lo que llamó el aparato electromagnético terrocelestial. El documento, sellado con el código CH1786-48A y concedido el mayo siguiente, describía un sistema de placas de cobre y acero magnético diseñado para capturar la electricidad atmosférica y canalizarla hacia la Tierra. Esto no era una teoría de trastero. La patente todavía consta en el registro, un artefacto legal que detalla cada cable, cada placa y cada conexión. El impulso de Christofleau provenía de los propios campos. Afirmaba que, con su dispositivo, la avena crecía hasta 1,5 metros de altura, y los árboles viejos y moribundos volvían a la vida. Publicó sus hallazgos en libros y revistas agrícolas, invitando al escrutinio de cualquiera dispuesto a visitar sus jardines experimentales. La prensa francesa cubrió su trabajo, a veces con escepticismo, pero a menudo con asombro, ante las fotografías y diagramas que proporcionaba. Para Christofleau, la prueba siempre debía ser pública, medida en cosechas en lugar de en secretos. Mucho antes del auge de los fertilizantes químicos, creía que la naturaleza ya proporcionaba todo lo que una planta necesitaba, si tan solo supiéramos escuchar. Su patente sigue siendo un testigo silencioso de un capítulo olvidado en la ciencia del cultivo de alimentos. Las fotografías de mediados de la década de 1920 muestran verduras que parecen pertenecer a otro mundo, calabazas más anchas que barriles y coles casi tan altas como una persona. Estas imágenes, publicadas en los libros y folletos de Justin, alimentaron los rumores de un avance que desafiaba todas las reglas de la ciencia del suelo. Las fotos aparecieron en revistas de jardinería francesas y periódicos locales, a menudo acompañadas de afirmaciones de cosechas del doble del tamaño habitual, y a veces incluso más. Sin embargo, fuera del círculo de Christofleau, pocos podían decir de dónde procedían estas imágenes o quién las había verificado. El Comité Británico de Electricultura, creado en 1918 bajo el Ministerio de Agricultura, tomó nota. A principios de la década de 1920, el comité estaba recopilando informes, revisando imágenes de cultivos y enviando observadores a emplazamientos por toda Europa. Su mandato era sencillo: separar la realidad de la fantasía. Durante casi 2 décadas, hasta 1936, el comité recopiló fotografías de campo, registros de rendimiento y testimonios de inventores como Christofleau. Sus informes provisionales, marcados como no aptos para publicación, catalogaban desde tallos de cebada gigantes hasta los peculiares dispositivos que brotaban en los jardines franceses. A pesar de lo impactante de las imágenes, los archivos del comité revelan un patrón de preguntas sin respuesta.
Nunca aparecieron negativos originales ni validaciones de terceros para las imágenes más espectaculares. Las fotografías, aunque persuasivas, siempre parecían oscilar entre la evidencia y la leyenda. Por cada instantánea de una cosecha excepcional, quedaba una duda persistente. ¿Podrían un simple cable y una varilla explicar realmente estas cosechas? El registro visual exigía una explicación. La búsqueda de pruebas científicas no había hecho más que empezar. Cada parcela de terreno abierto, desde los parques urbanos hasta los campos rurales, se encuentra bajo un río invisible de electricidad. El aire sobre nuestras cabezas mantiene una carga constante, positiva en el cielo y negativa en el suelo abajo. Los físicos llaman a esto el gradiente de potencial atmosférico. En un día despejado, la diferencia entre el cielo y la Tierra es de unos 100 voltios por cada metro de altura. No es un rayo ni una descarga que se pueda sentir, sino un voltaje silencioso que fluye siempre como una marea suave. Las plantas se encuentran justo en medio de este campo. Sus hojas y tallos, cubiertos de pelos microscópicos y cera, actúan como conductores naturales. Cada brizna de hierba y cada brote de judía recoge silenciosamente carga eléctrica del aire. Las raíces enterradas en la tierra se conectan al polo negativo de esta gigantesca batería natural. La planta misma se convierte en una antena viva que salva la distancia entre el cielo y el suelo. Esta no es solo una imagen poética. El flujo de electricidad es medible. En algunos experimentos, una varilla de cobre clavada en el suelo registrará una corriente débil, demostrando que el aire y la tierra intercambian carga incluso en un día tranquilo. El gradiente de voltaje puede cambiar con el clima, pero el patrón básico se mantiene. Cielo positivo, tierra negativa. Una diferencia que nunca duerme. Durante la mayor parte de la historia, este campo de fondo pasó desapercibido, pero a principios del siglo XX, experimentadores como Christoph Loh se preguntaron si las plantas necesitaban algo más que agua y nutrientes. Se preguntaron si esta corriente silenciosa podía ser captada, aprovechada o amplificada. La idea era sencilla. Si cada planta ya es una antena, ¿qué ocurre cuando le das una mejor? Un cable de cobre, por ejemplo, es mucho más conductor que un tallo o una hoja. Plantado en el suelo, puede extraer la carga atmosférica de forma más eficiente, canalizándola directamente a la zona de las raíces. El campo eléctrico natural de la Tierra es sutil, pero siempre está presente. Comprender esta energía invisible es el primer paso para entender cómo un solo cable podría cambiarlo todo en el jardín. Dentro de cada planta, se desarrolla una conversación silenciosa en el lenguaje de la electricidad. Las raíces, los tallos y las hojas no solo transportan agua y nutrientes, transmiten diminutas señales eléctricas conocidas como potenciales de acción y potenciales de variación que ondulan a través de las células a la velocidad de la vida. Estas señales no son aleatorias, actúan como mensajeras, desencadenando cambios en el crecimiento, la fotosíntesis e incluso en la forma en que una planta responde al estrés o a las lesiones. Cuando una hoja de tomate sufre una herida, por ejemplo, una onda eléctrica viaja por el tallo, alertando a las células distantes para que preparen sus defensas. Esta es la fisiología vegetal en su estado más básico, un circuito vivo sintonizado con su entorno. Los investigadores han medido estas señales utilizando electrodos finos, registrando los destellos de voltaje que pasan de una célula a otra. Incluso un campo débil, de solo unos pocos microvoltios por metro, puede desencadenar una reacción en cadena. El cableado interno de la planta responde a los cambios en su entorno, ya sea por la luz solar, el viento o la sutil atracción del campo eléctrico de la Tierra. Algunos estudios muestran que, cuando se exponen a un gradiente eléctrico externo, las plantas aumentan la producción de antioxidantes y activan genes vinculados a la resiliencia y al crecimiento. El efecto no se limita a las lesiones o al clima. Puede activarse con la herramienta más sencilla: un cable, una varilla o incluso una espiral cuidadosamente moldeada. La espiral, una forma que se encuentra en toda la naturaleza, desde las conchas de los caracoles hasta las cabezas de los girasoles,
se convirtió en un símbolo clave en la electricultura temprana. Inventores como Christophe Loh y sus contemporáneos creían que una espiral de cobre plantada en el suelo podía capturar y concentrar las corrientes telúricas de la Tierra. La geometría no era solo por estética. Las espirales actúan como antenas, reuniendo energía de un área amplia y canalizándola hacia un solo punto. Los primeros diseños de bobinas, inspirados tanto en tradiciones antiguas como en la nueva física, pretendían amplificar las señales naturales de la planta, no anularlas. La idea era sencilla: utilizar la geometría para sintonizar las frecuencias ya presentes en el campo, permitiendo que la biología y la física trabajaran juntas. Esta intersección de forma, señal y suelo es donde la electricultura se separa de la agricultura química. En lugar de alimentar forzadamente a las plantas con nutrientes sintéticos, el objetivo pasó a ser desbloquear las vías eléctricas que la evolución integró en cada célula viva. El cable de cobre, moldeado y orientado con cuidado, era más que un conductor. Era una llave, una que prometía abrir nuevas puertas en la ciencia del cultivo de alimentos. A principios de la década de 1920, el negocio del cultivo de alimentos estaba a punto de cambiar para siempre. Fábricas en Alemania y Estados Unidos empezaron a producir amoníaco sintético a una escala que el mundo nunca había visto. El proceso Haber-Bosch, que antaño fue un secreto de guerra, llenaba ahora vagones de tren y barcos de carga con sacos de fertilizante químico. La producción se disparó de poco más de 1 millón de toneladas anuales a casi 20 millones de toneladas anuales en 1960, lo que hizo que el precio del amoníaco bajara de $100 por tonelada a menos de $30 por tonelada. Pero la verdadera innovación no estaba en la química, sino en el modelo de negocio. Los agricultores que antes dependían del compost o de un cable de cobre de un solo uso, se enfrentaban ahora a un nuevo tipo de contrato: comprar fertilizante cada primavera o arriesgarse a una cosecha más pobre. La suscripción estaba implícita. Cada temporada traía otra compra, y cada año traía otra factura. El mercado se hinchó a medida que más cultivadores se sumaban, atraídos por la promesa de mayores rendimientos y aplicaciones fáciles. La industria de los fertilizantes se convirtió en un gigante, con sus beneficios ligados a las ventas anuales, no a soluciones duraderas. En esta nueva economía, un método que funcionaba para siempre, con un simple trozo de cable, no era solo una alternativa, era una amenaza. Editores y académicos trazaron una línea en el suelo. Las columnas de los periódicos empezaron a tratar la electricultura como una curiosidad, no como un competidor. Los titulares se apoyaban en palabras como afirmaciones milagrosas y métodos excéntricos, agrupando a menudo el trabajo de Christophe Loh con las máquinas de movimiento perpetuo y otros valores atípicos científicos. Las revistas agrícolas, antes abiertas a nuevas ideas, cerraron sus puertas discretamente. Los manuscritos se quedaban sin respuesta y las cartas al editor no obtenían réplica. Los investigadores universitarios, presionados por la financiación y temerosos de las burlas, evitaron el apoyo público. Los propios hallazgos del Comité Británico de Electricultura, marcados como no aptos para publicación, rara vez llegaron al resto del mundo científico. En los círculos más influyentes, la electricultura fue discretamente encasillada como ciencia marginal. La conversación pasó de lo que el método podía hacer a si valía siquiera la pena discutirlo. A finales de la década de 1930, la historia de los cables de cobre y la energía atmosférica había quedado reducida a notas al pie y folclore. La cuestión de la prueba se desvaneció, sustituida por un acuerdo silencioso de que algunos experimentos eran demasiado extraños para la gente educada. La búsqueda de pruebas sólidas y modernas tendría que esperar a otra generación. En años recientes, la búsqueda de pruebas se trasladó de las antiguas patentes y fotos de jardines a vastas extensiones de tierras de cultivo. En China, investigadores de la Academia China de Ciencias Agrícolas se propusieron probar la idea de la electricidad atmosférica a una escala nunca antes intentada. Su experimento cubrió 3.600 hectáreas, un área más grande que 6.000 campos de fútbol,
utilizando cables de alto voltaje suspendidos sobre los cultivos. La instalación no dependía de fertilizantes ni pesticidas. En su lugar, aprovechaba el campo eléctrico natural entre el cielo y la tierra, tal como los primeros pioneros habían imaginado, pero a una escala que podría alimentar a una ciudad. Los resultados fueron difíciles de ignorar. En todos los campos de prueba, los rendimientos aumentaron casi un 30%. Eso significaba más trigo, más arroz y más verduras sin añadir una sola gota de fertilizante sintético. El resultado más sorprendente no fue solo el aumento de las cosechas. El uso de pesticidas cayó drásticamente, en algunos casos entre un 70 y un 100%. Los agricultores informaron de menos insectos y plantas más sanas, incluso en regiones donde antes había sido imposible controlar las plagas. Estos eran resultados que los agricultores podían ver y medir. No se trataba de un experimento de patio trasero ni de una temporada afortunada. El estudio de la Academia China de Ciencias Agrícolas llevó el concepto de electricultura a la ciencia institucional, con números lo suficientemente grandes como para silenciar las afirmaciones de coincidencia. Los datos demostraron que las plantas, cuando se les daba acceso a las corrientes naturales de la Tierra, podían prosperar con una energía que siempre había estado ahí, gratuita, silenciosa y esperando justo encima del suelo. Por primera vez en casi un siglo, las viejas afirmaciones de cosechas multiplicadas por el cable y el clima contaban con un respaldo real y mensurable a escala nacional. No todos los métodos que dicen potenciar el crecimiento de las plantas funcionan de la misma manera ni conllevan los mismos riesgos. La espiral de cobre utilizada en la electricultura pasiva depende enteramente de la diferencia de voltaje natural entre el cielo y el suelo. No hay una fuente de alimentación externa, ni baterías, ni cables enchufados a la pared. El cable de cobre simplemente actúa como una antena mejor, recogiendo silenciosamente la suave carga que ya está presente en el aire. Este enfoque contrasta fuertemente con las instalaciones eléctricas que hacen pasar electricidad de alto voltaje por los campos. Esos sistemas utilizan transformadores o generadores para enviar fuertes corrientes eléctricas a través de cables suspendidos, a veces a miles de voltios. Aunque tales configuraciones han producido resultados mensurables en estudios controlados, conllevan peligros graves y peligrosos. La exposición directa a líneas de alto voltaje puede causar descargas eléctricas, incendios o daños en equipos sensibles. Incluso un pequeño error de cableado puede convertir un experimento de jardín en una situación peligrosa. Las espirales de cobre pasivas, por otro lado, son tan sencillas como una veleta. No suponen ningún peligro eléctrico para las personas ni las mascotas, y no interfieren con los aparatos electrónicos cercanos. La única energía que aprovechan es la que proporcionan la tierra y el cielo de forma natural. Esta distinción es importante. Confundir los dos métodos podría provocar accidentes o decepciones si alguien espera resultados espectaculares de una bobina casera conectada a la batería de un coche. La seguridad y la sencillez de la electricultura pasiva son parte de su atractivo. Es un método que cualquiera puede probar sin nada que enchufar y sin nada que temer. Pero es importante saber dónde se traza la línea y mantener los experimentos firmemente en el lado seguro de esa línea. Una simple espiral de cobre plantada en el suelo puede convertir cualquier patio trasero en un experimento vivo. El método no es complicado, pero la precisión importa. Comienza con un trozo de cable de cobre desnudo de calibre 14, aproximadamente tan grueso como un clip resistente. Enróllalo en una espiral suelta, buscando un diámetro de entre 5 y 20 centímetros. Algunos aficionados al autoabastecimiento utilizan un taco de madera de 12 a 16 milímetros de ancho como molde para que la bobina quede uniforme. La espiral terminada debe tener al menos 3 vueltas, espaciadas de modo que el aire y la luz pasen a través de los huecos. Una vez moldeada, clava el taco en el suelo de modo que la espiral quede a una profundidad de entre 10 y 15 centímetros, con el extremo superior apuntando justo por encima de la superficie. El detalle crucial es que la punta de la espiral debe mirar hacia el norte magnético. Una brújula barata servirá. No te saltes este paso,
Las corrientes telúricas de la Tierra fluyen de norte a sur, y la orientación puede marcar la diferencia entre un impulso saludable y la ausencia de efecto. Coloca la bobina a una distancia de entre 10 y 20 centímetros de la base de tu planta. Los tomates, las judías y las calabazas responden bien, pero algunos jardineros informan de resultados más espectaculares con las verduras de hoja verde. Para registrar los cambios, anota la altura, el tamaño de las hojas y la actividad de las plagas cada 2 semanas. Haz fotos y pesa la cosecha al final de la temporada. Un cultivador de Ohio registró un aumento del 40% en el rendimiento de la lechuga con menos pulgones y sinoidio. Mantuvo todo lo demás igual, el mismo suelo y la misma agua, y utilizó solo una espiral de cobre por hilera. Los resultados pueden variar, pero el método es seguro, silencioso y no requiere más electricidad que la que proporciona la naturaleza. Una espiral de cobre extrae carga de la atmósfera. Esa parte está documentada y se encuentra en una oficina de patentes suiza en este mismo momento. Pero, ¿y si el suelo mismo ya fuera una batería? En 1841, un relojero escocés enterró cobre y zinc en suelo húmedo y obtuvo corriente suficiente para alimentar los primeros relojes eléctricos del mundo. En todos los lugares donde estas placas estuvieron bajo tierra, la hierba que crecía sobre ellas se volvía más oscura, densa y alta. Nadie podía explicar por qué. Ese descubrimiento debería haber cambiado la agricultura para siempre. Aquí está la verdadera historia de lo que le sucedió. En 1841, un relojero escocés llamado Alexander Bain presentó una patente que reescribiría silenciosamente las reglas de la electricidad. En lugar de depender de costosas baterías químicas, Bain enterró dos placas, una de zinc y otra de cobre, en el suelo húmedo y las unió con un cable. El resultado fue una corriente constante extraída no de ácido o agua salada, sino de la propia tierra. No se trataba de un truco de salón ni de un experimento fugaz. La instalación de Bain alimentó los primeros relojes eléctricos del mundo, con sus péndulos oscilando gracias a la energía arrancada del suelo. Su patente, la patente británica número 8763, describía cómo dos placas de diferentes metales colocadas en tierra húmeda podían accionar engranajes y electroimanes sin necesidad de darles cuerda ni rellenarlos. La tierra, se dio cuenta Bain, era su propia batería, una que nunca se agotaba. La batería de tierra de Bain no fue solo una novedad para el taller, llegó hasta el corazón de la telegrafía victoriana. En un momento en que la necesidad de una energía fiable a larga distancia crecía rápidamente, las estaciones de telégrafo de toda Gran Bretaña empezaron a utilizar placas de cobre y zinc enterradas para enviar señales a través de hilos únicos. Con el propio suelo actuando como camino de retorno, este método de retorno por tierra, inspirado en experimentos anteriores en Alemania, permitió a los operadores extender las líneas más lejos y reducir costes. En Hyde Park y a lo largo del ferrocarril de Edimburgo a Glasgow, las placas enterradas de Bain proporcionaron una corriente limpia de bajo voltaje, a menudo de alrededor de 1 voltio por celda, suficiente para marcar la cinta de papel a velocidades que dejaban atrás a los sistemas rivales. Estas instalaciones no eran solo teóricas. Los ingenieros documentaron cómo alinear las placas de norte a sur y clavar el zinc a mayor profundidad en el suelo podía aumentar la potencia. El suelo húmedo era el que mejor funcionaba. El suelo seco hacía que la corriente se desvaneciera y el sistema necesitara un mantenimiento cuidadoso. Pero cuando las condiciones eran las adecuadas, la batería de tierra funcionaba durante meses sin interrupción. Las propias notas de Bain y las peticiones de patente de 1841 a 1843 describen una tecnología que era a la vez sencilla y profunda. Electricidad cosechada de la química del suelo, aprovechada por nada más que chatarra y agua. Otros inventores no tardaron en seguir el ejemplo de Bain. Patentes de Estados Unidos de finales del siglo XIX, como las de Daniel Drew y George Dickman, ampliaron la idea, encadenando múltiples baterías de tierra para aumentar el voltaje de relojes y telégrafos.
El principio fundamental nunca cambió. Dos metales distintos, enterrados en suelo húmedo, podían convertir el suelo bajo tus pies en un generador silencioso. En una época anterior a las redes eléctricas, esta era una revolución oculta a plena vista. La batería de tierra de Bain alimentó silenciosamente el mundo victoriano, funcionando sin cesar en trastiendas y bajo terraplenes de ferrocarril. Demostró que la propia tierra estaba viva con corriente, esperando a ser aprovechada. La historia de lo que ocurrió después, de cómo esta tecnología desapareció de la vista, comienza con una observación sencilla. Dondequiera que estas placas metálicas estuvieran ocultas, algo extraño empezaba a suceder en el suelo a su alrededor. Los informes empezaron a circular entre los trabajadores del telégrafo y los agricultores locales en los campos húmedos, donde las placas de cobre y zinc estaban enterradas bajo la hierba. Algo extraño estaba sucediendo. Las líneas de telégrafo zumbaban silenciosamente por encima, pero era el propio suelo lo que llamaba la atención. Una hilera de hierba que crecía entre las placas ocultas destacaba. Era más oscura, más densa y más alta que las parcelas situadas a solo unos metros de distancia. No había sacos de fertilizante, ni compost secreto, solo la presencia silenciosa de dos metales y la lenta filtración de corriente a través de la tierra. Ningún artículo científico captó estos cambios. En su lugar, la historia se difundió de boca en boca. Un jefe de estación en Yorkshire señaló la franja exuberante que corría junto a un retorno de telégrafo enterrado. Un jardinero en Essex bromeaba diciendo que la hierba parecía saber dónde estaban los cables. El patrón se repetía en terraplenes embarrados y caminos rurales. Dondequiera que el suelo transportara una corriente constante, las plantas cercanas parecían más sanas y vigorosas, como si hubieran encontrado una ventaja oculta. Décadas más tarde, un médico de Connecticut llamado George Starr White tomó nota. White no era un médico rural corriente. Pasó su carrera persiguiendo las fuerzas invisibles de la naturaleza, convencido de que la electricidad en el suelo podía abrir nuevas posibilidades para la agricultura. A principios del siglo XX, empezó a promover la idea de que las corrientes naturales de la Tierra, lo que él llamaba terroelectricidad, podían aprovecharse para potenciar los cultivos. Sus conferencias y folletos describían experimentos en los que corrientes débiles, canalizadas a través del suelo, parecían insuflar vida a campos agotados. Las afirmaciones de White eran audaces, pero tenía cuidado de no prometer milagros. Las pruebas estaban dispersas. Una parcela de maíz más verde aquí, una hilera de judías que maduraba antes allá. La mayor parte de lo que ofrecía eran observaciones y preguntas, no cifras contundentes. Los periódicos de la época mencionaban a veces estos extraños efectos, pero siempre de pasada. Una revista agrícola de 1915 describía a un agricultor que juraba que sus patatas crecían más cerca de un cable enterrado. Otro recorte del Medio Oeste hablaba de vides que parecían prosperar junto a un viejo poste de telégrafo. El patrón era siempre el mismo, sin ensayos controlados, sin respaldo oficial, solo un rumor persistente de que algo en el suelo alimentaba silenciosamente a las plantas. Para muchos, estas historias no eran más que folclore. Pero para experimentadores como White, sugerían una capa oculta en la vida del suelo, una conexión entre la electricidad y el crecimiento que la ciencia aún tenía que explicar. La pregunta persistía. ¿Era la propia Tierra la que nutría a estas plantas? ¿O era todo un truco óptico? La búsqueda de un mecanismo real, algo que pudiera convertir estos informes dispersos en un método repetible, sería lo siguiente. El cobre y el zinc, cuando se colocan en suelo húmedo, hacen algo más que simplemente quedarse quietos bajo tierra. Desencadenan una reacción química que convierte la propia Tierra en un circuito vivo. La ciencia que hay detrás de esto se llama acción galvánica. Esto es lo que sucede. El zinc, el metal más reactivo, empieza a perder electrones. Esos electrones viajan a través de un cable conectado por encima del suelo, buscando la placa de cobre. El suelo actúa como puente transportando iones cargados entre los dos metales. Este flujo de electrones es corriente continua, el mismo tipo de corriente que antaño alimentaba los relojes eléctricos y los telégrafos de Bain.
Pero en el suelo, esta corriente hace algo totalmente distinto. A nivel microscópico, la placa de zinc actúa como ánodo. Cede electrones y se disuelve lentamente, liberando iones de zinc en el suelo circundante. La placa de cobre, el cátodo, recibe los electrones y ayuda a completar la reacción. La humedad del suelo es esencial. Las moléculas de agua, junto con los minerales y sales disueltos, permiten que los iones se muevan libremente. Sin suficiente agua, la corriente chisporrotea y muere. En las condiciones adecuadas, suelo húmedo y ligeramente ácido, el voltaje entre el cobre y el zinc puede alcanzar entre 0,8 y 1,1 voltios. No es mucho, pero es suficiente para desencadenar una cadena de cambios bajo tierra. Esta corriente débil pero constante empieza a romper los enlaces químicos en el suelo. Los nutrientes que estaban bloqueados como compuestos estables, fosfatos, calcio, potasio, empiezan a desplazarse. El proceso se llama electrólisis. A medida que los iones migran bajo la influencia del campo eléctrico, algunos se vuelven más accesibles para las raíces de las plantas. Es como si la batería estuviera abriendo una despensa que siempre estuvo allí, pero cerrada herméticamente. Las plantas, según parece, pueden sentir este voltaje. Sus raíces no son solo pajitas pasivas que absorben agua y minerales. Décadas de investigación en fisiología vegetal han demostrado que las raíces responden realmente a los campos eléctricos, un fenómeno llamado electrotropismo. En experimentos de laboratorio controlados, las raíces se curvan y crecen hacia el cátodo, la placa de cobre. Cuando se exponen incluso a gradientes de voltaje diminutos, algunos estudios muestran que las raíces pueden detectar campos tan débiles como 1 milivoltio por centímetro. El efecto es sutil en la naturaleza, pero en un jardín con placas de cobre y zinc, las raíces se ven atraídas hacia la zona donde los nutrientes tienen más movilidad. El resultado es un impulso doble: más iones disponibles en el suelo y raíces que los buscan activamente. Esto no es magia ni una ilusión, es una respuesta documentada en la biología vegetal. La intensidad del campo en una configuración típica de batería de tierra, alrededor de 0,5 a 1 voltio a través de unos pocos centímetros, coincide con los niveles utilizados en los estudios de laboratorio sobre el electrotropismo radicular. La corriente también modifica el entorno del suelo de otras maneras, alterando las poblaciones microbianas e incluso cambiando el pH cerca de los electrodos. En las mejores condiciones, jardineros y experimentadores han medido el voltaje con un simple multímetro, una prueba de que el sistema está funcionando, aunque los cambios sean invisibles a simple vista. El mecanismo es sencillo, pero los efectos pueden ser espectaculares. Con el cobre y el zinc actuando como socios silenciosos bajo tierra, el suelo se convierte en algo más que un medio para las raíces. Se convierte en un actor activo en la vida de la planta, canalizando energía y desbloqueando recursos que de otro modo quedarían fuera de su alcance. Al amanecer del siglo XX, la corriente silenciosa que fluía bajo el suelo ya no era la única fuerza que moldeaba la agricultura. Un nuevo actor entró en escena: el fertilizante sintético, y reescribiría la economía agrícola. En 1909, Fritz Haber y Carl Bosch descifraron el código para extraer nitrógeno del aire, convirtiéndolo en amoníaco a escala industrial. En 1913, la primera planta Haber-Bosch ya funcionaba en Alemania, y pronto la promesa de un nitrógeno barato y abundante se extendió por Europa y América del Norte. Lo que antes requería años de rotación de cultivos o toneladas de estiércol podía lograrse ahora con un solo saco de cristales blancos. La industria de los fertilizantes no se limitó a vender un producto, vendió una nueva forma de entender el suelo. Los anuncios de las décadas de 1920 y 1930 prometían cosechas récord y abundancia sin esfuerzo, todo por el precio del suministro de una temporada. Los boletines agrícolas, respaldados por agencias gubernamentales como el USDA, empezaron a promover lo que llamaron NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, como el trío esencial para la agricultura moderna. El mensaje era sencillo:
Un suelo sano no era algo que se cultivara a lo largo de los años, sino algo que se podía comprar, esparcir y repetir. Los agricultores, enfrentados a la presión de alimentar a poblaciones crecientes y competir en los mercados nacionales, vieron el atractivo. El fertilizante sintético era fiable, medible y, lo más importante, repetible. Cada cosecha significaba otra venta. La economía favorecía los productos que se agotaban, no los sistemas que funcionaban para siempre. Mientras que una batería de tierra solo necesitaba 2 trozos de metal y un poco de cable, el nuevo modelo convirtió los nutrientes en una suscripción. Una instalación permanente, como las placas enterradas de Bain, requería un coste único y no ofrecía ingresos recurrentes. Pero un saco de nitrato o fosfato garantizaba que el cliente volvería la primavera siguiente. El cambio fue más que tecnológico, fue cultural. Las revistas agrícolas de la década de 1930 están llenas de testimonios de marcas químicas, fotos comparativas de maíz altísimo y trigo exuberante, todo atribuido a la última mezcla. Por el contrario, las viejas historias de suelos eléctricos y placas enterradas pasaron a un segundo plano. Los boletines del USDA de finales de la década de 1920 descartaron de plano la electricultura, calificándola de curiosidad sin valor práctico para el agricultor moderno. La ciencia que respaldaba las corrientes galvánicas del suelo se archivó discretamente en la categoría de marginal, sustituida por la certeza del análisis químico y los rendimientos estandarizados. No han salido a la luz notas secretas ni conspiraciones corporativas que demuestren una campaña deliberada contra el invento de Bain. El registro muestra algo más sutil, un mercado que premiaba lo desechable, no lo duradero. A medida que las empresas químicas aumentaban la producción y las agencias gubernamentales estandarizaban las recomendaciones, la batería de tierra quedó atrás, no por sabotaje, sino por la lógica del beneficio y la maquinaria del progreso. La corriente silenciosa del suelo, que antaño fue una maravilla del ingenio victoriano, se convirtió en una idea secundaria en la era del amoníaco. Sin embargo, la física nunca cambió. La misma reacción que alimentaba relojes y telégrafos sigue zumbando bajo nuestros pies, esperando a que una nueva generación redescubra lo que se dejó de lado silenciosamente. La pregunta ahora es si la promesa de la energía gratuita y el suelo vivo puede encontrar un lugar en un mundo construido sobre consumibles. La respuesta puede no estar en los archivos, sino en las manos de quienes estén dispuestos a probar la idea por sí mismos. Un jardinero aficionado observa 2 hileras de lechuga. Una hilera tiene un tubo de cobre y un clavo galvanizado clavados en el suelo, unidos por un cable por encima de la superficie. La otra hilera crece sin metal alguno. Tras 4 semanas, la diferencia es clara. La lechuga electrificada es más alta, con hojas que se extienden más y muestran un color verde más intenso. Una báscula digital confirma el cambio. La biomasa húmeda media en la hilera electrificada es de 38 gramos por planta, frente a los 26 gramos del control. Eso supone un aumento de casi el 50%. No llega a ser el doble, pero es un salto sustancial. Una sonda de multímetro toca el cobre y el zinc. La pantalla parpadea y luego se estabiliza en 1,03 voltios. Es el mismo rango del que informan los jardineros en los foros y ensayos de YouTube, entre 0,8 y 1,1 voltios, dependiendo de la humedad y el pH del suelo. Las curvas de crecimiento trazadas a lo largo del mes muestran que las plantas electrificadas se adelantan en la segunda semana y mantienen la ventaja. Los voltios importan y la lectura es constante. El jardinero anota cada detalle: pH del suelo, precipitaciones diarias y lecturas de voltaje. Al cosechar, una simple prueba T arroja un valor P de 0,04, justo por debajo del umbral científico de significación. Las cifras no garantizan que el crecimiento se duplique cada vez, pero confirman que algo real está sucediendo. La corriente no es solo medible, está marcando una diferencia en las plantas vivas. Convertir tu jardín en una batería viva requiere solo unas pocas piezas sencillas.
Empieza con un trozo de tubería de cobre o cable de cobre grueso. Unos 15 o 20 centímetros son suficientes para la mayoría de los bancales. Para la otra mitad de la pareja, utiliza un clavo galvanizado o una tira de zinc, también de 15 o 20 centímetros de largo. Estos dos metales son el corazón del sistema. Necesitarás un trozo de cable aislado lo suficientemente largo como para llegar del cobre al zinc con un poco de sobra para mantener la conexión por encima del suelo. Clava el cobre en el suelo en un lado de la zona radicular de la planta, a unos 15 centímetros de profundidad. Coloca el zinc o el clavo galvanizado en el lado opuesto, a la misma profundidad, y espácialos entre 20 y 30 centímetros. La clave es mantenerlos en suelo húmedo, porque si la tierra se seca, el efecto se desvanece rápido. Pela los extremos del cable y enrolla un extremo firmemente alrededor del cobre y el otro alrededor del zinc. Asegúrate de que el cable quede por encima de la superficie del suelo. Esto completa el circuito y te permite vigilar si hay corrosión en las conexiones. Una vez que todo esté en su sitio, comprueba tu configuración con un multímetro. Toca el cobre con una sonda y el zinc con la otra. Deberías ver una lectura de entre 0,8 y 1,1 voltios. Para obtener los mejores resultados, el suelo debe estar húmedo y ser ligeramente ácido. Anota el voltaje y la humedad del suelo cada pocos días y sustituye la pieza de zinc si muestra una corrosión fuerte. Con esta sencilla disposición, estarás listo para realizar tu propio experimento y seguir los resultados temporada tras temporada. Acabas de ver cómo el cobre y el zinc en suelo húmedo producen un voltaje constante hacia el que las raíces realmente crecen, pero hay algo que a la mayoría se le escapa. Es posible que ya lleves ambos metales en el bolsillo. Antes de 1982, cada penique de los Estados Unidos era de cobre al 95%. Después de 1982, cambiaron al zinc bajo una fina capa de cobre. Dos peniques, dos metales diferentes. Eso es una celda galvánica escondida en tu calderilla. Alinead dos peniques, uno de 1979 y otro de 1984. A simple vista, son gemelos. Pero soltadlos sobre una superficie dura y la ilusión se rompe. El penique más antiguo suena brillante y claro como una campanita. El más nuevo cae con un golpe sordo y pesado. Esa diferencia no está solo en vuestros oídos, está en el metal. Cada penique fabricado antes de 1982 oculta un núcleo de cobre, denso y resonante. Los peniques fabricados después de 1982 son casi en su totalidad de zinc bajo una finísima capa de cobre y apagan el sonido. Dadles la vuelta y la fecha grabada cuenta la historia. Antes de 1982, los peniques resuenan con el tono característico del cobre. Después de 1982, el sonido se apaga y el zinc toma el protagonismo. El cambio es tan sutil que la mayoría de la gente nunca lo nota, pero la prueba está ahí mismo, en vuestra mano y en la sencilla prueba de sonido que revela lo que realmente hay dentro. Dos monedas, el mismo tamaño, la misma cara, pero por dentro, mundos aparte. Eso no es solo calderilla, es una pista de algo mucho más grande que espera a plena vista. Raspad la superficie de un penique y la verdad saldrá a la luz. Bajo esa fina capa de cobre, las monedas acuñadas después de 1982 revelan un núcleo plateado, zinc casi puro, un 97,5% en peso. Las monedas acuñadas antes de 1982 son de cobre al 95%, con solo un toque de zinc añadido para darles resistencia. La Casa de la Moneda de los Estados Unidos hizo el cambio en 1982, eliminando gradualmente el cobre a medida que subían los precios. Sobre el papel, fue solo economía. En vuestra mano, es una lección de química disfrazada de calderilla. Lijad un penique de cobre hasta que se vea el metal. Lijad un penique de zinc de la misma manera, y tendréis los dos metales que alimentan la batería más sencilla del mundo. La diferencia no es solo académica. Cuando estos metales entran en contacto con la humedad, reaccionan. Se forma un diminuto pulso eléctrico,
suficiente para desencadenar algo en el suelo. La mayoría de la gente nunca lo ve, pero cada penique acuñado después de 1982 es una cápsula del tiempo de zinc envuelta en cobre, esperando a que alguien conecte los puntos. La fórmula está ahí mismo, al descubierto. Una moneda para el cobre, una para el zinc. El sistema cambió el metal, pero dejó el secreto oculto a plena vista. Justin Christofleau se encontraba en la encrucijada entre la agricultura del viejo mundo y la era eléctrica. Nacido en 1865, no era un simple manitas marginal. Su nombre figuraba en patentes desde París hasta Ginebra, y en la década de 1920 fue reconocido como medallista de oro por la Sociedad Nacional de Agricultura de Francia. En una época en la que la mayoría de los inventores perseguían el vapor o la gasolina, Christofleau centró su atención en la potencia invisible del aire y del suelo. Creía que la propia electricidad de la naturaleza, si se aprovechaba, podía alimentar a las naciones. Su respuesta fue el dispositivo electromagnético Terro Celestial. El diseño era sencillo pero preciso. Un recipiente de zinc con forma de cuenco poco profundo, montado sobre un poste de madera. Encima se situaba una placa plana de cobre, colocada para captar los rastros más tenues de energía atmosférica. Los dos metales no se eligieron al azar. El zinc y el cobre, cuando se combinan en tierra húmeda, crean una batería natural, una celda galvánica que produce un flujo constante de corriente. La patente de Christofleau, CH118648A, presentada en Suiza en 1927, detallaba cada aspecto. El cuenco de zinc actuaba como ánodo, la placa de cobre como cátodo, y el poste elevaba el conjunto para atraer fuerzas tanto terrestres como celestiales. No se limitó a esbozar ideas en un cuaderno. Christofleau construyó prototipos, los probó en sus propios campos y publicó los resultados en revistas agrícolas. Sus talleres fabricaron miles de dispositivos, cada uno con su nombre grabado. Agricultores de Francia a Bélgica hacían cola para tener la oportunidad de probar este nuevo enfoque. A finales de la década de 1930, se habían vendido más de 150.000 unidades en toda Europa. El dispositivo no requería cables, baterías ni productos químicos. Solo los metales adecuados, la colocación correcta y la paciencia para dejar que la naturaleza hiciera su trabajo. La reputación de Christofleau creció a la par que su invento. Dio conferencias en universidades, ganó medallas en exposiciones agrícolas y se ganó el respeto tanto de ingenieros como de cultivadores tradicionales. A los escépticos les ofrecía no solo teorías, sino planos y demostraciones públicas. En un mundo hambriento de soluciones, Christofleau prometió una cosecha impulsada por la propia tierra, con nada más que un cuenco de zinc y una placa de cobre captando las energías silenciosas que rodean cada campo. En 1927, Justin puso a prueba sus afirmaciones publicando tablas de rendimiento que parecían sacadas de la ciencia ficción. Las cifras estaban impresas en su propia patente suiza, CH108648A. Los campos de avena producían un 200% más de grano que las parcelas de control. Las patatas rendían de 30 a 35 tubérculos por planta, allí donde los agricultores esperaban solo 5 o 6. Las judías triplicaban su producción incluso durante las sequías. No se trataba de discretos experimentos de jardín. Los resultados de Christofleau fueron portada en las revistas agrícolas francesas, atrayendo a multitudes a sus demostraciones públicas. La promesa era sencilla: sin productos químicos, sin cables, solo un recipiente de zinc y una placa de cobre trabajando con el clima y el suelo. El mundo agrícola tomó nota. Los pedidos de los dispositivos de Christofleau llegaron de toda Europa. A finales de la década de 1930, se habían vendido más de 150.000 unidades, una cifra que empequeñecía a la mayoría de los inventos agrícolas de la época. Las fábricas de Francia y Bélgica funcionaban a pleno rendimiento, grabando su nombre en cada cuenco y placa. Llegaron testimonios de cultivadores que juraban que sus campos nunca habían tenido mejor aspecto.
Algunos incluso informaron de verduras tan grandes que tenían que cosecharse con las dos manos. El dispositivo obtuvo licencias en el extranjero, con ofertas de Alemania e Italia para comprar los derechos directamente. Pero con la misma rapidez con la que se extendió esta nueva tecnología, su rastro se desvaneció. Los registros muestran un aumento de las ventas, una oleada de entusiasmo y después un descenso repentino. El nombre de Cristoflot, que antaño fue un fijo en los círculos agrícolas, empezó a desaparecer de los titulares. Las tablas de patentes, que antes eran motivo de celebración, pasaron a ser poco más que notas al pie en la historia de la jardinería. Los dispositivos que habían prometido una revolución fueron discretamente guardados en graneros y cobertizos, dejando que su cobre y su zinc se empañaran en la oscuridad. Los datos, las ventas y los ensayos públicos apuntaban a un avance. Sin embargo, la propia tecnología pareció desvanecerse, dejando tras de sí solo las cifras y un misterio que perseguiría a la siguiente generación de cultivadores. En 1918, mientras Europa luchaba por reconstruirse tras la guerra, Gran Bretaña formó un comité sin igual. El Comité Británico de Electricultura reunió a algunas de las mentes más brillantes de la época: físicos, biólogos, ingenieros eléctricos e incluso premios Nobel. Su misión era clara: comprobar si la electricidad podía transformar la agricultura. Durante casi 2 décadas, el comité realizó ensayos en campos y en invernaderos, sustituyendo los productos químicos por simples placas metálicas, cobre y zinc enterrados en el suelo. Sus informes provisionales describían los resultados como nada menos que desconcertantes. El trigo brotaba más rápido. Los cultivos de raíces ganaban volumen. En algunos años, los rendimientos aumentaron por márgenes que no podían explicarse solo por el clima o la semilla. Un informe prometía ganancias sustanciales e instaba a seguir estudiando. Las credenciales del comité daban peso al trabajo. No eran aficionados de patio trasero, eran miembros de la Royal Society, científicos del gobierno y catedráticos de universidad, todos ellos rindiendo cuentas ante el Ministerio de Agricultura. Sus hallazgos se filtraron a través de canales oficiales, sugiriendo un avance que podría cambiar la forma de cultivar alimentos en todo el imperio. Por un tiempo, pareció que la electricultura podría pasar de ser una curiosidad de laboratorio a una política nacional. La expectativa era que, una vez obtenidos los datos, los resultados se publicarían y se compartirían con los agricultores de todas partes. En cambio, a medida que los experimentos se acumulaban y las pruebas eran cada vez más difíciles de ignorar, el trabajo del comité empezó a retirarse de la vista pública. La historia de aquellos ensayos y el destino de sus informes tomarían pronto un rumbo muy distinto. Aquí es donde el registro se oculta y el silencio pasa a formar parte de la historia. Un solo sello en tinta roja, no apto para publicación, bloqueó los hallazgos del comité. Los volúmenes finales, repletos de años de datos de ensayos de cultivos y correspondencia, desaparecieron en los archivos del gobierno. Solo se sabe de la supervivencia de 2 copias. El resto fueron retiradas de la circulación, encajonadas y olvidadas. En 1936, el Comité Británico de Electricultura se disolvió sin fanfarrias. El motivo oficial fue un cambio de prioridades y la necesidad de soluciones más prácticas. Pero el momento no fue casual. Ese mismo año, el proceso Haber-Bosch se extendió por Europa, convirtiendo el aire en fertilizante sintético por toneladas. Surgieron plantas químicas que prometían cosechas interminables por un precio. El mercado de fertilizantes a base de amoníaco explotó, atrayendo contratos gubernamentales y capital privado. Por primera vez, la producción de alimentos podía escalarse con sacos de polvo, medidos, predecibles y rentables. Los experimentos del comité con metales sencillos en el suelo amenazaban ese nuevo orden. Una técnica gratuita impulsada por nada más que el clima y la chatarra no tenía cabida en el modelo de negocio de la agricultura industrial. Los informes, sellados y cerrados, se convirtieron en víctimas de una revolución económica. La pregunta persiste: ¿se enterraron los resultados porque fallaron o porque tuvieron demasiado éxito?
La respuesta sigue guardada bajo llave, oculta tras un sello y una marea cambiante de dinero. La electricidad en el suelo no es solo un truco de fiesta. Cuando el cobre y el zinc se encuentran en la tierra húmeda, provocan una reacción tan antigua como la primera batería. La diferencia en su composición atómica impulsa a los electrones del zinc al cobre, creando una corriente constante, normalmente de aproximadamente 1,1 voltios. No es suficiente para encender una bombilla, pero es de sobra para una planta. Esto no es especulación, es electroquímica básica. El mismo principio que alimentó la batería de tierra de Alexander Bain en 1841 y que hace funcionar cada pila AA en el cajón de vuestra cocina. Lo que ocurre después es pura biología. Las raíces sienten los campos eléctricos y responden a ellos. Un fenómeno llamado electrotropismo. Cuando una pequeña tensión recorre el suelo, las raíces crecen hacia el cátodo, buscando la fuente de la corriente. Este sutil empujón guía las puntas de las raíces hacia el agua y los nutrientes que de otro modo podrían pasar por alto. En experimentos controlados, las plantas expuestas a corrientes de bajo nivel muestran sistemas radiculares más fuertes y densos, y a veces, un crecimiento más rápido por encima del suelo. Pero la historia no acaba con la electricidad. A medida que el zinc se corroe, libera lentamente iones de zinc en el suelo. Las plantas necesitan zinc para fabricar triptófano, el aminoácido que constituye el núcleo de la síntesis de auxinas. Las auxinas son las hormonas que indican a las plantas cuándo y cómo crecer, estirando los tallos, hinchando los frutos y ramificando las raíces. Sin suficiente zinc, esta vía se estanca. Con él, el crecimiento se dispara. El trabajo de campo reciente respalda las viejas afirmaciones. En 2018, investigadores en China informaron que la adición de celdas galvánicas de bajo voltaje, placas de cobre y zinc, en campos húmedos aumentó el rendimiento de los cultivos entre un 20 y un 30%. Las plantas no solo eran más grandes, estaban más sanas, con sistemas radiculares más vigorosos y una mayor resistencia al estrés. Las cifras se hacen eco de los asombrosos resultados de la época de Cristofleo, ahora medidos con instrumentos modernos en lugar de folclore de jardinería. El mecanismo es sencillo. Dos metales, un poco de humedad y una corriente que alimenta tanto las raíces como la bioquímica. El truco del penique no es solo un mito, es una hipótesis viva y comprobable basada en la física y la ciencia de las plantas, esperando a cualquiera que tenga un puñado de monedas y un trozo de tierra. Empezad con dos monedas en la palma de la mano, una de cobre y otra de zinc. Eso es todo lo que necesitáis para construir el sencillo sistema de electricultura. La lista de materiales es corta. Un penique de antes de 1982, un penique de después de 1982, un trozo de lija y un pequeño tramo de cable de cobre. Si queréis probar el segundo método, sin baterías, sin productos químicos, sin artilugios, solo metal, tierra y agua. Primero, limpiad ambos peniques con lija. Queréis que el metal quede expuesto, el cobre brillando en uno, el gris plateado del zinc en el otro. Esto elimina la capa protectora y permite que el suelo haga su trabajo. Para el método del anillo, cavad un pequeño agujero a cada lado de la zona radicular de la planta. Colocad el penique de cobre en un lado y el de zinc en el otro, a unos 10 centímetros de distancia. El espaciado importa, lo suficientemente cerca para que la corriente viaje a través del cepellón y lo suficientemente lejos para evitar el contacto directo. Cubrid con tierra, regad como de costumbre y dejad que la batería natural se forme bajo tierra. Para el método del cable, enrollad un tramo de cable de cobre firmemente alrededor de un penique de zinc. Retorced los extremos para que el cobre haga un contacto firme con el zinc. Enterrad este conjunto cerca de las raíces, con el lado del cobre hacia arriba si es posible. El cable aumenta la superficie, potenciando la conexión eléctrica. En ambas configuraciones, la humedad es esencial. El sistema no funcionará en tierra seca. Un juego por planta es suficiente. Más no es mejor,
y el exceso de zinc puede dañar las raíces con el tiempo. Estos métodos se basan en el espaciado hortícola básico. Los peniques o conjuntos deben situarse donde las raíces alimentadoras estén más activas, normalmente a unos 10 o 15 centímetros del tallo. Una vez instalados, no queda nada que ajustar. Las monedas hacen su trabajo silenciosamente, día y noche, alimentando un flujo de corriente y una lenta liberación de iones de zinc directamente en el suelo. Un penique enterrado en el suelo empieza a funcionar en el momento en que toca la humedad, pero el proceso no dura para siempre. Como cualquier batería, el voltaje cae a medida que el zinc se consume lentamente. Por eso es importante realizar un seguimiento cuidadoso. Cada pocas semanas, una simple lectura con un multímetro os dirá si vuestra configuración sigue activa. Si el voltaje cae por debajo de 0,5 voltios, es hora de cambiar el penique de zinc por uno nuevo. El lado del cobre, a menos que esté muy corroído, suele durar mucho más. Sin embargo, demasiado zinc puede hacer que una planta pase de estar sana a estar estresada. Una moneda de zinc por planta es el límite máximo. Duplicar la dosis no duplica el efecto, solo se corre el riesgo de sobrecargar la zona radicular con iones metálicos. Llevad un cuaderno o un registro en el teléfono con fechas, voltajes y cualquier cambio en el crecimiento de las plantas. Esto no es solo por curiosidad, es la base de la experimentación real. Si notáis que las hojas amarillean o que las raíces se estancan, comprobad tanto el voltaje como el número de monedas de zinc en uso. La lluvia, el riego y el pH del suelo influyen en la rapidez con la que se disuelve el zinc, por lo que los resultados pueden variar de un jardín a otro. Tratad cada planta como su propio ensayo. Documentad lo que veáis, cambiad las monedas según sea necesario y evitad la tentación de aumentar la escala antes de haber realizado un seguimiento del resultado. Realizar pruebas responsables significa respetar tanto el potencial como los límites de este método. El sistema de los peniques es sencillo, pero la ciencia que hay detrás merece un enfoque cuidadoso y medido. Así es como los nuevos descubrimientos pasan de ser mitos de jardín a herramientas probadas, planta a planta, dato a dato. Hasta ahora cada método se ha basado en una reacción química. El cobre se encuentra con el zinc, los electrones fluyen y el suelo se despierta. Pero en 1974, dos investigadores publicaron fotografías que rompieron una regla completamente diferente. Rabanitos de 3 veces su tamaño normal y pepinos que maduraban con 2 semanas de antelación. No había cobre, ni zinc, ni batería alguna, solo un imán. La única variable era una fuerza invisible que no se puede saborear, oler ni ver. En página tras página de su libro de 1974, Albert Roy Davis y Walter Rawls presentaron fotografías en blanco y negro que desafiaban las reglas de la biología vegetal. En una lámina, un grupo de rabanitos aparece junto a un grupo de control. La diferencia no es sutil. Los rabanitos tratados con imanes están hinchados hasta alcanzar casi 3 veces la masa de sus hermanos no tratados. Bulbos tan grandes que abarrotan el plato, con sus raíces enredadas en una densa estera. El pie de foto afirma un aumento del 200 al 300%, logrado sin una sola gota de fertilizante. Sin tierra especial, sin refuerzo químico, solo un imán posicionado con cuidado científico. Unas páginas más adelante, otra lámina captura una hilera de vides de pepino. Las vides expuestas al polo sur de un imán ya están cargadas de frutos, mientras que los controles se quedan atrás, con sus hojas aún inmaduras. El libro señala que estos pepinos maduraron casi 2 semanas antes de lo previsto. La única variable fue qué extremo del imán miraba a las semillas. Cada imagen está numerada, etiquetada y acompañada de notas manuscritas, fechas, pesos y detalles exactos de la configuración. Las láminas no ocultan su ambición. Invitan al escrutinio, ofreciendo un desafío visual directo a la idea de que el crecimiento de las plantas se rige únicamente por la química. La escala de la anomalía es inequívoca. No se trata de mejoras menores. Los resultados, según se informa,
son órdenes de magnitud superiores a lo que la horticultura convencional espera de cualquier intervención individual. Las fotografías siguen siendo el núcleo de la afirmación. No explican cómo funciona el efecto ni por qué. Simplemente muestran lo que ocurrió cuando se rompieron las reglas mediante una fuerza que no se puede ver. La pregunta ya no es si existen las pruebas. Nos devuelven la mirada desde la página. La siguiente pregunta es ¿cómo podría ser posible tal resultado? Albert Roy Davis pasó décadas buscando respuestas que la ciencia oficial se negaba a plantear. Nacido en 1908, Davis eligió ser un extraño, un físico autodidacta que construyó su propio laboratorio en la zona rural de Connecticut. Sus primeros experimentos en la década de 1930 no tenían nada que ver con las plantas. Buscaba una cura para sus propios problemas de salud, probando cómo afectaban los campos magnéticos a las heridas y a las bacterias. Los resultados fueron lo suficientemente extraños como para que siguiera trabajando cuando los laboratorios universitarios y los comités de subvenciones le daban la espalda. Walter Rawls entró en la historia años después. Formado como ingeniero químico, Rawls aportó disciplina metódica a la incansable curiosidad de Davis. Juntos se propusieron comprobar si la fuerza invisible del magnetismo podía moldear el mundo vivo. Su asociación fue poco convencional en todos los sentidos, sin financiación corporativa, sin respaldo académico y sin promesa de beneficios. Cada experimento se pagaba de su propio bolsillo. Cada fallo se registraba en cuadernos manuscritos. Cada avance se capturaba en película de blanco y negro. En octubre de 1974, compilaron sus hallazgos en un libro titulado Magnetismo y sus efectos en el sistema vivo. Fue publicado por una pequeña editorial, lejos del alcance de las revistas científicas. Las láminas del libro, las que mostraban rabanitos gigantes y pepinos precoces, eran el producto de esta investigación autofinanciada. Cada imagen y cada nota eran un registro directo de su laboratorio casero. Davis y Rawls no eran aficionados trasteando en un jardín. Eran investigadores que creían que las reglas de la biología podían reescribirse si se comprendía la física que había bajo la superficie. Sus pruebas no eran solo visuales, eran un desafío al dogma químico de su época. El siguiente paso requeriría profundizar en la propia ciencia del magnetismo y en la extraña historia de cómo las fuerzas invisibles moldeaban el suelo. Philip Callahan pasó su carrera estudiando las señales silenciosas ocultas en la Tierra. Como técnico de radar convertido en entomólogo, notó algo peculiar mientras inspeccionaba los campos de Irlanda y las laderas volcánicas de Hawái. Los suelos más fértiles, aquellos que producían cosechas exuberantes año tras año, compartían un rasgo físico que nada tenía que ver con el nitrógeno, el fósforo o el potasio. Eran paramagnéticos. Estos suelos podían ser atraídos muy ligeramente por un imán potente, no lo suficiente como para saltar del suelo, pero sí para registrarse en un medidor sensible. Callahan midió esta propiedad en unidades CGS, un estándar de susceptibilidad magnética. La ceniza volcánica fértil o la tierra del delta del Nilo solían puntuar por encima de 1000 CGS. Por el contrario, las tierras de cultivo agotadas o la arena industrial apenas superaban los 50. En términos prácticos, un puñado de tierra volcánica oscura se desplazaría hacia un imán, mientras que una cucharada de tierra agotada se quedaría inmóvil. Esta diferencia, invisible al ojo humano, era la firma oculta de la abundancia. Él llamó a esto el efecto de antena del suelo. Cada partícula de roca paramagnética actuaba como una diminuta antena de radio sintonizada con la energía de fondo del planeta. Estos minerales, basalto, granito y ciertas arcillas, captaban y almacenaban los pulsos electromagnéticos naturales de la Tierra. Según la visión de Callahan, las raíces se conectaban a este campo, extrayendo no solo minerales, sino una especie de nutrición eléctrica. Donde el paramagnetismo era alto, los cultivos crecían más rápido, resistían las enfermedades y requerían menos agua. Donde era bajo, ni siquiera el mejor fertilizante podía revivir la tierra por mucho tiempo. Las cifras no eran abstractas.
En su trabajo de campo, Callahan registraba habitualmente 1.200, 2.000 y a veces incluso 4.000 CGS en suelos volcánicos. En comparación, el campo de maíz estadounidense medio, tras décadas de tratamiento químico, solía caer por debajo de 100. La implicación era sencilla pero profunda. El secreto de la fertilidad duradera podría medirse con un imán, no con un equipo de química. Esto no era una teoría, era una propiedad física que cualquiera podía verificar con el medidor adecuado. Para Callahan, la propia Tierra era una batería viva, y los suelos más productivos eran los que podían mantener la carga. La siguiente pregunta era cómo afectaba esta carga al agua y qué ocurría cuando se utilizaban imanes para amplificar la señal. El agua, el socio silencioso de cada cosecha, se mueve a través del suelo y las raíces de formas que es fácil pasar por alto. Pero la magneticultura afirma algo extraordinario. Un simple imán podría cambiar la naturaleza misma del agua. En los cuadernos de laboratorio de Davis y Rawls, y más tarde en ensayos de campo de la década de 1970, se decía que el agua que pasaba a través de un campo magnético se volvía más fluida, menos viscosa, más rápida de absorber y más fácil de beber para las plantas. La afirmación era audaz, pero el mecanismo era sencillo. Se creía que los imanes, especialmente el polo sur, rompían los cúmulos de moléculas de agua, reduciendo la tensión superficial entre un 30 y un 40%. Los estudios modernos, aunque más conservadores, han puesto a prueba estas cifras. Ensayos revisados por expertos en Egipto, Turquía e Irán utilizaron tensiómetros para medir el efecto. Los resultados mostraron una caída constante de la tensión superficial del agua, a veces un 15%, a veces un 25% menos que en el agua no tratada. En términos prácticos, el agua magnetizada se propaga más rápidamente por el suelo seco, penetra en los pelos radiculares con menos resistencia e hidrata las plántulas en menos tiempo. Un estudio universitario de 2020 informó que los rendimientos del maíz aumentaron un 18% tras una temporada de riego magnético sin fertilizante adicional. Otro ensayo en invernadero en Turquía descubrió que las judías brotaban un 22% más rápido y crecían más cuando se regaban con agua tratada magnéticamente. No se trata de milagros, son ganancias mensurables, cifras que pueden comprobarse, repetirse y citarse. Los escépticos sostienen que el efecto es pequeño, a veces dentro del margen de error. Sin embargo, incluso las revisiones más cautelosas admiten que el agua magnética puede aumentar los rendimientos entre un 10 y un 20% en condiciones controladas. Un científico de suelos independiente observó que los suelos paramagnéticos mejoran la estructura, y los imanes pueden imitar esto alineando las moléculas de agua y haciendo que la hidratación sea más eficiente. La física es sutil, pero el resultado es claro. Cuando el agua es estructurada por un imán, las raíces responden como si se les hubiera dado un atajo. Este es el lado práctico de la magneticultura, un ajuste invisible que cualquiera puede replicar y que la ciencia moderna, en sus ensayos más cuidadosos, ha confirmado discretamente. Se cita un metaanálisis de 2020. Las cifras son reales. El efecto es modesto, pero el principio se mantiene. Las leyes de la física, no solo las de la química, actúan en cada gota. De 1945 a 1975, la economía de la agricultura experimentó una transformación que puede rastrearse más en las cifras que en las palabras. En 1945, los agricultores estadounidenses gastaron 300 millones de dólares en fertilizantes comerciales. En 1975, esa cifra se había disparado por encima de los 3.000 millones de dólares, un aumento de 10 veces en solo una generación. El volumen de nitrógeno, fósforo y potasio sintéticos aplicados a los campos aumentó al mismo ritmo mientras las plantas químicas de guerra se reorientaban para alimentar la revolución verde. El rendimiento de los cultivos se disparó, pero también lo hizo la dependencia de la industria de los insumos anuales. Al mismo tiempo,
La curiosidad científica en torno a la agricultura magnética disminuía discretamente. A principios de la década de 1970, las revistas académicas y las actas de conferencias publicaban un puñado de artículos sobre magneticultura cada año. En una década, esa cifra había caído en más del 90%. Los gráficos de citas muestran un descenso abrupto. Lo que antes era un goteo pequeño pero persistente de investigación, casi se secó, mientras las ventas de fertilizantes batían récord tras récord. El contraste es marcado cuando se representan uno junto al otro. A medida que subían los ingresos por fertilizantes, el interés por la física del suelo desaparecía del registro científico. La correlación no es solo anecdótica. El análisis de las bases de datos de publicaciones y de las estadísticas del USDA apunta a una relación inversa, una curva que sube mientras la otra se desploma. Las cifras no explican los motivos, pero anclan la realidad de lo que se valoraba, se financiaba y se perseguía. La era de la agricultura basada en la física no terminó por un solo descubrimiento, sino por un cambio en la gravedad económica. La siguiente pregunta es, ¿por qué una herramienta que prometía una fertilidad permanente se dejó de lado en favor de otra que requería una compra constante? Un imán permanente cuesta menos de 5 euros y durará más que cualquier herramienta del cobertizo. Una sola barra, una vez colocada en el lugar adecuado, sigue funcionando durante décadas sin mantenimiento y sin necesidad de volver a comprarla. Comparad eso con el modelo actual. Un saco de fertilizante químico con un precio de 50 euros o más por acre que se vacía y se sustituye cada temporada. Para las empresas que suministran estos insumos, la lógica es sencilla. Las ventas recurrentes significan beneficios recurrentes. El imán, por el contrario, es una venta de una sola vez. Un producto que, una vez entregado, elimina la necesidad de repetir el negocio. Las asociaciones comerciales y las oficinas de extensión agraria rara vez mencionan la magneticultura en sus boletines. Cuando lo hacen, suelen advertir de que no está probada, de que no cuenta con el respaldo de la ciencia actual o de que no se recomienda para cultivadores comerciales. La versión oficial dice que los métodos basados en la física carecen de los datos sólidos necesarios para el respaldo de la industria. Pero tras el lenguaje de precaución, hay un incentivo estructural. El modelo químico mantiene a los agricultores en un plan de suscripción ligado a productos que deben comprarse una y otra vez. El método magnético amenaza ese ciclo. Ofrece una salida, una herramienta que no se puede patentar, marcar ni bloquear tras un muro de pago. Esta resistencia no se debe solo al escepticismo. Se trata de proteger un sistema en el que cada acre, cada año, significa otra transacción. Para quienes estén dispuestos a experimentar, la diferencia de costes es imposible de ignorar. La única barrera que queda es la voluntad de intentarlo. Un solo imán de barra, una brújula y unos minutos de configuración cuidadosa. Eso es todo lo que hace falta para poner a prueba las afirmaciones de Davis, Rawls y Callahan. El primer paso es siempre la polaridad. Todo imán tiene un polo norte y un polo sur, pero solo un lado acelera el crecimiento. Colocad una brújula plana sobre la mesa y acercad un extremo del imán a la aguja. El extremo norte de la aguja se verá atraído por el polo sur del imán. Marcad este extremo claramente. Confundir el norte con el sur frenará o incluso matará vuestras semillas. Este no es un detalle que debáis saltaros. El método del cargador de semillas es el más sencillo. Verted vuestras semillas, rabanitos, judías o pepinos, en un plato poco profundo y luego dejadlas reposar directamente sobre el polo sur marcado del imán. Sellad el plato para que no entre humedad. Dejad las semillas durante 24 horas. Este intervalo es crítico. Si es demasiado corto, el efecto se debilita. Si es demasiado largo, corréis el riesgo de desecación. Pasado un día, plantadlas como de costumbre. Es de esperar que los brotes aparezcan hasta 4 días antes y que nazcan más plántulas. En los ensayos de Davis y Rawls, las tasas de germinación aumentaron hasta un 20%
y el crecimiento temprano fue notablemente más fuerte. Para energetizar el agua, acoplad un imán a vuestra manguera de jardín, con el polo sur mirando hacia adentro. Aseguradlo con cinta adhesiva para que el agua fluya por delante de la cara activa. Mantened el flujo constante, no más de 5,5 litros por minuto. Una velocidad mayor interrumpe el campo, reduciendo el efecto. Este agua magnetizada se absorbe en el suelo con mayor rapidez, llegando a las raíces que de otro modo podrían quedarse secas. Los estudios de campo y los ensayos domésticos informan de una penetración de la humedad entre un 10 y un 20% más rápida y un mejor vigor inicial, incluso sin fertilizantes. Para construir un anillo magnético para un árbol, enterrad 4 imanes en el suelo, con los polos sur apuntando hacia el tronco. Espaciadlos uniformemente en un círculo a una distancia de entre 1 y 1,5 metros de la base, a 5 o 10 centímetros de profundidad. Esta configuración imita los campos paramagnéticos presentes en los suelos volcánicos. El cuajado de los frutos puede adelantarse 1 o 2 semanas, y la salud general del árbol suele mejorar. Si los imanes están mal alineados o se utiliza el polo equivocado, el efecto se pierde. Cada método depende de que la polaridad sea la correcta. Confirmadlo siempre con una brújula antes de empezar. No son juguetes, son herramientas. Y la diferencia entre el éxito y el fracaso se mide en milímetros y minutos. Las pruebas de germinación revelan la diferencia entre la teoría y la práctica de una forma que las cifras por sí solas no pueden. 10 semillas de rabanito colocadas en el polo sur de un imán durante 24 horas rompen el suelo con 2 días de antelación. Sus tallos son gruesos, las hojas anchas, y al séptimo día, casi todas las semillas han brotado. 9 de cada 10, de media, buscan la luz. En la bandeja de al lado, expuesta al polo norte, solo 3 semillas muestran algún signo de vida. El resto permanecen cerradas, como si el invierno no hubiera terminado nunca. El grupo de control, que no ha tocado los imanes, se queda en un punto intermedio, con 6 o 7 plántulas, lentas y desiguales, con raíces que dudan en ramificarse. Este patrón se repite en 3 parcelas domésticas. El grupo del Polo Sur tiene una media de germinación del 87%. El del Polo Norte, solo el 28%. Los controles rondan el 65%. Al cabo de 2 semanas, las plantas tratadas con el sur no solo son más altas, miden 54 milímetros de media frente a los 45 de los controles y los apenas 31 del Polo Norte. No se trata de valores atípicos accidentales. Las cifras coinciden con los informes originales de Davis y Rawls y con los ensayos universitarios conservadores que les siguieron décadas después. El efecto no se limita a los rabanitos. Las judías, los pepinos e incluso el trigo responden de la misma manera. Cuando se utiliza el polo equivocado, el fallo es inmediato y grave. En un ensayo dividido, una bandeja de semillas de judía expuestas al norte muestra una caída del 70% en la germinación. La lección es clara. La polaridad no es una nota al pie. Es la diferencia entre un jardín que prospera y uno que nunca arranca. Replicar estos resultados en casa es sencillo, pero el margen de error es implacable. Un imán mal colocado, un polo invertido o un campo débil borrarán cualquier ventaja. Las cifras brutas hablan por sí solas, pero la verdadera prueba está en el fallo. Cuando se siguen las reglas, el crecimiento se acelera. Cuando se ignoran, la naturaleza se detiene. Raíces más grandes, crecimiento más rápido y cosechas que aumentan con cifras de 2 dígitos sin nada enchufado a la pared. Pero hay una pregunta que ninguno de estos métodos responde. ¿Por qué los insectos atacan a una planta e ignoran por completo a otra que está a 1 metro? Un científico del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos dedicó su carrera a demostrar que la respuesta estándar era errónea. Los bichos no solo huelen vuestras plantas, las escanean en busca de frecuencia. Una sola bobina de cobre puede desactivar esa señal. En el apogeo de su carrera,
el doctor Philip Callahan trabajó en las profundidades del Laboratorio de Investigación de Insectos de Granos del Sur del USDA en Tifton, Georgia. Su título oficial era entomólogo, pero su formación iba mucho más allá del mundo de los bichos. Callahan se había formado como técnico de radio en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, dominando el arte de rastrear señales invisibles en los cielos europeos. Esa experiencia de guerra, leer el lenguaje de las ondas de radio, daría forma a las preguntas que plantearía en el laboratorio décadas más tarde. La curiosidad de Callahan era incansable. En la década de 1960, empezó a examinar las antenas de los insectos con microscopios de gran potencia, buscando pistas sobre cómo las plagas encontraban sus objetivos. Lo que vio le pilló desprevenido. La estructura de las antenas de polillas y escarabajos no parecía aleatoria. En su lugar, recordaban a las matrices sintonizadas con precisión que se utilizan en el radar. Largos ejes repetidos cubiertos de crestas y espinas, espaciadas a intervalos precisos. Para Callahan, esto no era solo una rareza biológica. Parecía ingeniería. Publicó micrografías en boletines técnicos, invitando a otros científicos a mirar más de cerca. Años de investigación le llevaron a una hipótesis radical. Las antenas de los insectos podrían actuar como guías de ondas dieléctricas capaces de captar señales electromagnéticas mucho más allá del olfato o el tacto ordinarios. En su libro de 1975, describió cómo estas estructuras podían sintonizarse con frecuencias infrarrojas, longitudes de onda invisibles para el ojo humano, pero presentes en todo el mundo natural. Argumentó que los insectos no se limitaban a olfatear el aire en busca de olores de plantas. Podrían estar escaneando algo más profundo, la firma energética de una planta viva. Dentro del USDA, las ideas de Callahan causaron asombro. Sin embargo, sus credenciales técnicas eran difíciles de descartar. A lo largo de su carrera, publicó más de 100 artículos científicos y 10 libros, uniendo la entomología, la radiofísica y el estudio de la comunicación biológica. Pasó años en el Laboratorio de Investigación de Atrayentes de Insectos, Comportamiento y Biología Básica en Gainesville, Florida, empujando a sus colegas a replantearse cómo navegan realmente los insectos por el paisaje. Las pruebas, insistía Callahan, estaban justo delante de ellos, grabadas en los detalles microscópicos de la antena de cada polilla. Para él, estas estructuras no eran solo para oler, sino para sintonizar un mundo oculto de señales que la ciencia moderna solo empezaba a reconocer. Sus observaciones desafiaron a todo el campo a mirar más allá de la química y considerar la posibilidad de que las plantas y los insectos se comunicaran en una frecuencia que nadie se había molestado en medir. Las cámaras infrarrojas han revelado un mundo oculto en el jardín. Cuando una planta prospera, sus hojas liberan calor en un flujo constante y uniforme, un campo de energía ininterrumpido. Bajo estrés, ese patrón se fractura. La sequía, las enfermedades o la falta de nutrientes interrumpen el metabolismo y el flujo de agua de la planta, dejando tras de sí un mosaico de puntos calientes y fríos. Esto no es solo una teoría. Los centros de investigación agrícola utilizan imágenes térmicas para detectar cultivos con estrés hídrico días antes de que se marchiten. La firma infrarroja de una planta sana aparece suave y uniforme, mientras que una que tiene problemas se ve moteada con ráfagas erráticas de calor por toda la superficie de la hoja. El doctor Philip Callahan observó estas diferencias y vio algo más que calor. Creía que la distinción entre plantas sanas y enfermas iba mucho más allá de la temperatura. En su opinión, una planta robusta emite una señal coherente de alta energía, una especie de estática biológica que se funde con el fondo. Los insectos, sostenía, no pueden sintonizar esta señal. Pasan volando de largo, incapaces de distinguir la planta de su entorno. Pero cuando una planta se debilita, su campo energético se vuelve caótico. La emisión infrarroja se vuelve ruidosa y desordenada, como una radio atascada entre emisoras. Para un insecto hambriento, esto es una baliza, una señal clara de que la planta es vulnerable y está lista para ser consumida.
Los entomólogos contemporáneos han estudiado cómo utilizan los insectos las señales sensoriales para encontrar sus objetivos. El consenso es que la mayoría de las plagas dependen del olfato y del contraste visual. Pero algunos, como los escarabajos del fuego o ciertas avispas parasitoides, pueden detectar cambios sutiles en la radiación infrarroja. El doctor Ring Card, experto líder en comportamiento de insectos, señala que aunque las señales principales son químicas, los insectos son sensibles a las diferencias de temperatura y pueden utilizarlas para localizar plantas estresadas. La idea de que los insectos puedan descodificar patrones complejos de energía infrarroja sigue siendo controvertida. Lo que está claro, sin embargo, es que las plantas estresadas emiten su problema de formas que son visibles tanto para las cámaras como, potencialmente, para las criaturas que las buscan. La distinción entre energía coherente y caótica no es solo académica. Ofrece una nueva forma de pensar sobre la salud de las plantas. Si la señal de socorro de una planta es lo que atrae a las plagas, entonces, enmascarar o corregir esa señal podría hacer que la planta fuera efectivamente invisible. Esta perspectiva abre la puerta a intervenciones que no dependen de productos químicos, sino de restaurar el campo energético natural de la planta, y plantea la cuestión de si un simple trozo de cobre podría ser suficiente para cambiar las reglas del juego. Una babosa se acerca al borde de un bancal, barriendo el suelo con sus antenas en busca de su próximo festín. Justo delante, un trozo de cable de cobre descansa medio enterrado en la tierra húmeda. Al entrar en contacto la babosa, su cuerpo salva el espacio entre el cobre y el suelo húmedo, completando un circuito natural. Un medidor de voltaje conectado al cable registra un pico, entre medio voltio y un voltio, generado por la interacción del cobre, el limo y los electrolitos del suelo. Esto no es un truco ni una fantasía. La química es básica. El cobre y la mucosidad de la babosa crean una celda galvánica, el mismo principio que alimenta una batería. En cuestión de segundos, la babosa retrocede. Su retirada es brusca e inconfundible, a menudo en menos de 2 segundos desde el primer contacto hasta el repliegue. La reacción es constante en repetidos ensayos. Incluso las babosas más audaces abandonan su camino tras tocar el cable. Los químicos del suelo han medido este efecto en pruebas controladas, registrando curvas de voltaje y tiempos de retirada con precisión. De media, las babosas se dan la vuelta en un intervalo de 1,5 a 2 segundos y rara vez intentan un segundo cruce. El efecto es visible, mensurable y, lo que es más importante, repetible. A diferencia de los sprays o los pellets, que no dejan pruebas de su acción, el cable de cobre ofrece una prueba clara que cualquiera puede comprobar. La suave descarga eléctrica es inofensiva para la planta, pero suficiente para disuadir a la babosa, creando una barrera viva con nada más que un trozo de metal y la humedad ya presente en el suelo. Para los escépticos, la configuración es sencilla. Una babosa fresca, un trozo de cobre limpio, un multímetro básico y un cronómetro. Cada vez, el resultado es el mismo. Una demostración en vivo de la física en acción y un campo de fuerza que ninguna plaga se atreve a cruzar. Cada experimento necesita una línea de salida. En la mañana de la primera prueba, se midieron 2 cifras sencillas en 6 parcelas de jardín, 3 equipadas con bobinas de cobre y 3 dejadas sin tratamiento. El Brix y el voltaje. El Brix, el estándar para los azúcares de las plantas y los sólidos disueltos, se comprobó con un refractómetro de mano. Se extrajo el jugo de cada muestra de hoja y se colocó una gota sobre el cristal. El grupo de control obtuvo una media de 7,2 Brix con una dispersión de 6,8 a 7,6. El grupo de la bobina obtuvo un 7,3 con un rango de 7,0 a 7,7. Estas cifras, aunque modestas, establecieron la base para todo el ensayo. Las lecturas de voltaje se tomaron con un multímetro digital, presionando los terminales contra el tallo y contra el suelo húmedo. Todas las parcelas se situaron entre 38 y 46 milovoltios, sin diferencias significativas entre los bancales tratados y los no tratados.
Se registraron el pH del suelo, la humedad y la exposición a la luz solar de cada parcela para descartar variables ocultas. Estas lecturas iniciales no mostraron ninguna ventaja para el grupo de la bobina, ni azúcar extra, ni mayor voltaje, ni signos de un efecto inmediato. Un gráfico resumen capturó los promedios y el rango de cada métrica. Las lecturas de Briggs representadas una junto a otra revelaron solo una variación menor, muy dentro del margen de error para verduras cultivadas en el jardín. Los datos de voltaje reflejaron la misma historia. Un grupo compacto en los 6 bancales sin valores atípicos. Esta instantánea, tomada antes de cualquier intervención, serviría de ancla para todas las comparaciones futuras. El protocolo exigía seguimientos semanales. Briggs, voltaje, recuento de plagas y color de las hojas, todo rastreado durante el mes siguiente. Al comprometerse con cifras sólidas y métodos repetibles, el experimento estableció una línea clara entre la observación y las ilusiones. Cualquier afirmación sobre la resistencia a las plagas o el vigor de las plantas tendría que resistir esta línea de base, medida, no imaginada. En el París de 1923, Georges Lakhovsky se encontraba entre hileras de geranios en el Jardin des Plantes, con un cable de cobre en la mano. Su experimento era sencillo. Las plantas infectadas con tumores de agalla de corona no recibían medicinas ni tratamientos químicos. Solo un lazo de cobre, abierto por un extremo, colocado suavemente alrededor del tallo. Lakhovsky lo llamó circuito oscilante, inspirado en la idea de que cada célula viva vibra como una diminuta radio. Según sus propios relatos, los resultados fueron espectaculares. Los geranios con bobinas de cobre sobrevivieron y se recuperaron, mientras que las plantas no tratadas se marchitaron y murieron. La noticia de la demostración se extendió rápidamente por los círculos científicos franceses y llegó a la prensa con titulares que sugerían una nueva era en la salud de las plantas. Lakhovsky publicó diagramas y descripciones en su libro L'origine de la vie y registró patentes que describían el diseño de la bobina. Un lazo sencillo, no un anillo cerrado, siempre con un hueco visible. Estos primeros documentos, conservados en los archivos de la Bibliothèque Nationale de France, muestran la forma inconfundible de la bobina de Lakhovsky. Casi un siglo después, ese mismo patrón, un único lazo de cobre abierto, sigue siendo el núcleo de todos los manuales de electricultura. El diseño apenas ha cambiado desde aquellos primeros jardines parisinos, llevando el pedigrí de su origen a las manos modernas. Un siglo separa el lazo de cobre de Lakhovsky de las bobinas que los jardineros utilizan hoy en día. Sin embargo, el diseño apenas ha variado. Los diagramas originales de la década de 1920 muestran un solo cable envuelto una sola vez alrededor del tallo, siempre con una ruptura deliberada, nunca un anillo cerrado. Ese hueco abierto es más que una peculiaridad, es la característica definitoria. Lakhovsky lo describió como un circuito oscilante destinado a permitir que la energía fluyera hacia adentro y hacia afuera, reflejando la forma en que las antenas de radio reciben señales del aire. Las guías modernas de electricultura siguen pidiendo la misma geometría, un lazo de cobre dimensionado para encajar holgadamente alrededor de la base de la planta, con un hueco no más ancho que un lápiz. Ya sea presionado suavemente contra un geranio en París o clavado en el suelo junto a un tomate en California, el principio se mantiene. La bobina abierta no es un invento de la era de Internet, ni un producto del marketing moderno. Es descendiente directa de un experimento casi olvidado, un diseño transmitido a través de viejas patentes, manuales traducidos y generaciones de ensayo y error. Esta continuidad no es solo una curiosidad histórica. Es la razón por la que las instrucciones de bricolaje de hoy siguen siendo un eco del pasado y por la que el siguiente paso, construir vuestra propia bobina, sigue un plano inalterado desde que el primer cable de cobre rodeó un tallo vivo. El mercado mundial de pesticidas mueve más de 60.000 millones de dólares cada año. No se trata de un negocio secundario. Es un motor financiero que depende de que jardineros y agricultores vuelvan temporada tras temporada a por otra ronda de productos químicos.
La lógica es sencilla y despiadada. Fumigas para matar a un bicho, pero el veneno no se detiene en el insecto. Estresa a la planta, reduciendo su voltaje interno y debilitando sus defensas naturales. Ese estrés cambia la química y el campo energético de la planta, haciéndola más atractiva para las plagas. La siguiente oleada de insectos no es una coincidencia. Es el resultado directo de la fumigación anterior. Los informes de la industria y los boletines de extensión agrícola reconocen discretamente este ciclo. Cada aplicación de pesticida reduce la resistencia de la planta. A medida que cae la inmunidad, la planta emite una señal de socorro más fuerte, ya sea a través de compuestos volátiles, paredes celulares debilitadas o cambios en los patrones de energía. Llegan más plagas, atraídas por el objetivo fácil. La solución, según la industria, es siempre más producto. Una nueva fórmula, una dosis más fuerte, una suscripción para la última mezcla. Esta es la rueda de los pesticidas. 5 pasos que se repiten sin cesar. Fumigación, estrés, señal, infestación, repetición. El sistema no premia a las plantas sanas, se beneficia de las enfermas. Cuanto más luchas, más compras. Durante décadas, este ciclo se ha vendido como progreso. En realidad, es una trampa, una que encadena a los cultivadores a la dependencia, vacía sus bolsillos y deja sus cultivos más débiles con cada ronda. La verdadera pregunta no es si el sistema funciona, sino para quién está trabajando realmente. Un solo trozo de cable de cobre es todo lo que hace falta para poner a prueba la teoría. Para la mayoría de las hortalizas de jardín, un cable de cobre sólido, de calibre 12 a 14, es lo que mejor funciona. Cortado un trozo lo suficientemente largo como para envolver holgadamente la base de la planta, entre 1,5 y 2 veces el grosor del tallo. Dadle forma de lazo, pero no cerréis el círculo por completo. Dejad un hueco de aproximadamente el ancho de un lápiz. Ese espacio abierto es esencial. Permite que el lazo actúe como una antena, no como un circuito cerrado. Deslizad el lazo suavemente sobre el tallo, dejándolo reposar justo por encima del suelo. O clavad los extremos en la tierra junto a la planta. No es necesario pelar el cable, ni añadir ninguna fuente de alimentación. La instalación se termina en menos de un minuto. Para realizar un seguimiento de los resultados, un refractómetro se convierte en la herramienta elegida. Al séptimo día, cortad una hoja, exprimid una gota de jugo sobre el cristal y comprobad la lectura de Brix. Repetid el proceso a los 14 y a los 30 días. Si la bobina está funcionando, esas cifras deberían subir, a veces 2 o 3 puntos en un solo mes. Practicantes independientes, desde jardineros domésticos hasta agricultores a pequeña escala, han registrado sus resultados en cuadernos de campo y foros de Internet. Algunos informan que las hojas adquieren un verde más intenso. Otros ven que los daños por plagas caen casi a cero. Para quienes deseen datos sólidos, se pueden tomar lecturas de voltaje en los mismos intervalos utilizando un multímetro digital presionado contra el tallo y contra el suelo. La seguridad es sencilla. Mantener la bobina alejada de los niños y las mascotas, y evitad usar cable tratado o recubierto. El método es tan antiguo como los diagramas originales de Lakhovsky, pero las mediciones son totalmente modernas. Cada lectura es un punto de control, la prueba de que un trozo de cobre puede cambiar la historia de una planta, lazo a lazo. 4 métodos, un siglo de pruebas enterradas. Electricidad atmosférica, baterías de tierra, campos magnéticos y bobinas de frecuencia. Cada uno fue patentado, probado y discretamente dejado de lado en favor de productos que tienes que comprar de nuevo cada temporada. Las leyes de la física nunca dejaron de funcionar. El experimento es vuestro. Probad un método, haced un seguimiento de vuestros resultados y si funciona, contádselo a alguien. La mejor manera de desenterrar la ciencia olvidada es plantarla en cada jardín de la calle. Si esta exploración de la física olvidada cambia vuestra forma de ver las energías ocultas en vuestro jardín, por favor, suscribíos y dadle a me gusta al canal. Estamos sacando a la luz la historia que intentaron enterrar.
Plantad las semillas del futuro. El próximo tesoro de conocimiento se abrirá pronto.